Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Le parece? Los niños van a subir. Y los más grandecitos se van a sentar y vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Y si usted más encima percibe el olor a comida, usted va a decir, tengo hambre, la palabra. Muy bien. Ya. Mire, vamos a hablar de lo mismo que van a hablar los niños hoy día. Así que después usted va a tener la oportunidad de compartir con los niños lo mismo que ellos están aprendiendo arriba, usted aquí abajo. Amén. Así que así vamos a estar sintonizados. Entonces después cuando los niños le pregunten, usted va a decir, muy sencillo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a Daniel, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 12 y después del 17 al 29. Y esto se titula La rectitud del cristiano. Amén. Y entonces dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó, esto parlante como que está como muy adelante, ¿eh? No alcanzo a ver la... Ahora sí, ya. No, ese no. Entonces dije, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahí veo bien, déjala ahí no. Entonces fueron traídos los vasos de oro, Belsasar, pues, al 3. Entonces fueron traídos los vasos. ¿Me quieres confundir? ¿Me quieres confundirte? Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vamos al 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos
ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey. No, faltó el 12, sí, el 12 faltó. Sí, faltó el 12. Oye, ya. Ya. Sí, algo está pasando, ¿eh? Sí. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Sí, es importante. Todos los cristianos, de alguna u otra forma, tenemos una visión de nosotros mismos y de cómo nosotros interpretamos que Dios nos ve. Porque no hay como una medida en la cual se pueda aplicar a cada uno, digamos, poniendo aquí al Pato, que está como en 1 más o menos, por ahí abajo, y otro cristiano que diga, no, este está a nivel 4, o 5 o 6, sino que nosotros tenemos como una percepción de cómo nosotros creemos que Dios nos ve. ¿Cómo es eso? Dirá usted. Porque nosotros de alguna forma siempre fallamos, pero también nosotros de alguna forma también tenemos la visión de que los grandes pecadores son los drogadictos, son los, ¿cómo se llama esto? La gente que tiene como desórdenes sexuales extremos, aquellos que son borrachos y prostitutas y cosas por el estilo, y como que llevamos el nivel del pecado para que sea pecado como algo que debe verse mal, grave, como algo que debe verse realmente como que la sociedad de por sí lo rechace, sino como que no es tan pecado. Y entonces de alguna forma nosotros también nos encuadramos así y miramos y decimos, wow, ese sí que es pecador, no como yo. Se fijan que de alguna forma nosotros siempre tendemos a hacer eso. Y usted dirá, no, pastor, yo no hago eso. Sí, lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a mirarnos y decir, bueno, yo de repente me equivoco un poco, pero no es tanto, ¿o no? Porque nosotros tendemos a mirarnos y a decir, no, si yo entre todos soy buena persona. Yo trabajo, me preocupo de mi familia, o estoy en los estudios, pero no soy como el pecador de la esquina que pasa ahí, no sé, en la calle o pegándole a la señora, o ese otro que pasa robando. No, yo no soy así. Por lo tanto, yo estoy bien. Ese está mal. ¿No? ¿Tendemos a hacer eso? Sí, tendemos a hacer eso. Porque nosotros de alguna forma también le ponemos como una cierta escala al pecado. Y nosotros definimos que este pecado es grosero, un pecadote. Pero este es un pecadito, no es tanto, ¿o no? ¿Sí o no que usted también tiende a hacer esa clasificación? Ay, pero si una mentirita blanca nomás. Es una mentirita piadosa, ¿o no? No es tan mentira.
Pero la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! O sea, aunque sea mentirita, igual me puedo quedar aquí. Sí. Porque la Biblia dice que la verdad nos hará libres. ¡Wow! Entonces otro puede decir, ay, pero si yo no soy tan malo. De hecho, yo soy relativamente bueno. Sí, fíjense que yo todo lo que hago es por mi familia. En cambio, ese otro de a la esquina ni se preocupa de su familia. Pero sin embargo, igual pecas. Y entonces el nivel del pecado que nosotros tendemos a ver muchas veces nos hace que nosotros seamos condescendientes con nosotros mismos. ¿Me sigue? ¿Qué significa ser condescendiente con uno mismo? Sí, en cierta forma. Ser condescendiente con uno mismo quiere decir que yo mismo me digo, ay, si así tú no eres tan malo. Tus pecados no son tan graves. ¿Cierto? Porque yo me evalúo a mí mismo, digo, no, si en realidad eres buen chavo. ¿O no? Pero lo que pasa es que la corrupción en nosotros empieza a entrar precisamente por las pequeñas cosas que empezamos a aceptar en nuestra vida. ¿Me sigue? O sea, si yo de repente empiezo a mentir de vez en cuando, va a llegar un momento en que la mentira para mí va a ser normal. Entonces yo ya no la voy a ver como mala, porque de alguna forma yo voy a decir que de esta forma no se escucha tan feo lo que digo, y entonces mejor miento. ¿Me sigue? Entonces, pero sin darte cuenta, eso empieza a corromperte y con el tiempo ya tu entendimiento se endurece y ya no lo ves como pecado, sino que lo ves como una herramienta social. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, moralmente, nosotros nos sentimos como gente correcta, pero ante el Señor nosotros somos pecadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el nivel de corrupción que nosotros empezamos a tener en nosotros va dependiendo precisamente del cómo nosotros empezamos a olvidarnos de lo que nosotros aprendimos como cristianos y empezamos a aceptar lo que el mundo nos ofrece. ¿Me sigue? ¿Alguien se acuerda quién es Nabucodonosor? Eso que parece trabalenguas. ¿Quién es Nabucodonosor? El rey. ¿Qué rey? De Babilonia. Pero ahí además la escritura que acabamos de leer dice que él era... Me encanta lo atentos que estuvieron en la lectura. El padre de Belsasar, el rey que está actualmente. Muy bien. Entonces, pero Nabucodonosor, y aquí vamos a ir un poquito más atrás. Nabucodonosor fue un rey tan orgulloso, que él sentía que todo lo que estaba ocurriendo era porque él había sido capaz de levantarlo. Nabucodonosor se sentía tan por encima de los demás que él pensaba que con sus palabras él podía hacer que todo ocurriera o que si éste tenía que morir, muriera y no había juicio entre medio, sino que solamente importaba lo que él decía. Orgulloso en extremo. Pero sin embargo, Dios empezó a hacer maravillas en su reino. ¿Se acuerda qué cosas hizo en su reino Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Antes de esto? ¿No? 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 De 3 jóvenes que estaban en un... En el horno, 3 jóvenes que estaban en el horno. Y estos jóvenes que fueron allí, ellos realmente
pudieron ser librados del fuego. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron su integridad. Y como ellos mantuvieron su integridad y su fe en el Señor, entonces el Señor los libró de este castigo tan terrible que era ser echados en el horno de fuego. ¿Se acuerdan? Pero además, en resumen, algo importante es que en algún momento Dios le dice a Nabucodonosor que por cuanto había orgullo en su corazón, Él lo iba a llevar a que Él estuviese 7 años viviendo como las bestias y alimentándose del pasto en el campo. ¿Por qué? Porque Él había hecho que su orgullo fuera incluso más importante que el Dios de los cielos que había estado obrando en su vida. Y por lo tanto, Él lo iba a herir con locura. Y entonces, ¿qué pasó con el rey? Que precisamente enloqueció y entonces el rey terminó pastando como los animales por 7 años. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Eso es harto. Siete años. ¿Por qué? ¿Por qué? 7 años. Porque Él había hecho que su orgullo lo traicionara. ¿Sabe cuál es el principal ingrediente en nuestras vidas que hace que le fallemos al Señor? Precisamente es el orgullo, el creer que nosotros somos algo cuando en realidad la misma Escritura nos dice que nosotros sin Él no somos nada. Pero sin embargo, nosotros tendemos a pensar que es diferente a eso. ¿Qué es lo que pasa? Nabucodonosor, cuando terminaron los 7 años, su locura se fue. Y él fue restablecido como rey. ¿Y sabe cómo terminó la vida de Nabucodonosor? Terminó alabando al Dios de los cielos. Y Nabucodonosor hizo decretos diciendo, bendito el Dios de los cielos. Entonces Nabucodonosor, él terminó su vida alabando a Dios y reconociendo que no había otro como él. Si bien es cierto, partió como un hombre orgulloso, pero Dios lo trató en el camino de tal forma que él tuvo que humillarse y humillado reconocer que el único que merecía gloria y honra era el Dios de los cielos. El tema es que su hijo Belsasar, él hizo todo lo contrario a su padre. Piense usted, Belsasar, él había conocido también las cosas que habían pasado en el reino de su padre. ¿Cierto? Había conocido las cosas que habían pasado en el reino de su padre. De tal forma que entonces él sabía también de que en el reino de su padre habían ocurrido grandes milagros. ¿Sí? Habían ocurrido grandes milagros por causa precisamente del Dios de los hebreos, los judíos, ¿cierto? Yo creo que, dame un segundo. ¿Sí está bien? ¿Por qué me hace dudar? Está bien, ¿viste? Lalo, póngale 0. Ahora me perdí. Tengo que empezar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el rey Nabucodonosor, él había visto los milagros y por lo tanto su hijo también. Y entonces él conocía la historia de este Dios que había sido capaz de hacer tantas cosas en el reino de su padre, pero sin embargo cuando él asume, él ignora todo lo que había pasado hacia atrás y él dice, ahora yo
voy a reinar de una forma diferente. Y él trae entonces a todos sus príncipes y dice, bebamos vino. Y él, ¿qué hace? Dice, hagamos esto para honrar a los dioses de Babilonia. Y ahí nosotros leímos que trajeron a dioses hechos de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Trajeron hasta los dioses que, no sé, cualquiera que encontraron, pero llevaron a todos los dioses ahí porque dijo, vamos a honrar a los dioses de Babilonia, pero se olvidó del Dios de su padre. Tanto fue así que él dijo, mandemos a buscar todos los utensilios que habían sido del Dios de los hebreos y bebamos en ellos. ¿Para qué? Para demostrar delante de sus dioses que él y sus dioses estaban por sobre el Dios de los cielos. ¿Alguien pudiese decir, pero ¿y por qué era tan grave lo que él hizo? ¿Por qué era tan grave si era solo tomar vinito en los vasos? No era tan grave. De hecho, capaz que tal vinito era un vinito navegado, no sé. Para el frío. Ahí está hablando a través del corazón. Claro, una exportación frutal, dice Lalo, un Melvin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan grave entonces? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Porque están adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque olvidó el Dios de su padre. Muy bien. Pero había algo que ocasionó el enojo de Dios. Porque usó las copas del templo para algo que era profano. Entonces él estaba ofendiendo a Dios. No solamente que él tomara vinito, sino que él estaba ofendiendo al Dios de los cielos, por cuanto él lo que había hecho era realmente algo que era abominable delante de los ojos de Dios. Pero delante de los ojos de Belsasar, ¿era abominable o no? No. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? O sea, el nivel de lo que consideraba pecado Belsasar era distinto al nivel de Dios, ¿o no? Porque para él era algo inocente, pero para Dios era grave. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro nivel de rectitud delante de Dios muchas veces está así también perturbado, tergiversado, no está bien enfocado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros consideramos que puede estar bien delante de Dios está mal. ¿Me sigue? El mismo ejemplo, nosotros podemos decir, ay, pero si yo miento solo cuando es necesario, pero miramos ante Dios y Dios está... ¿Me sigue? Entonces, porque nosotros podemos creer, que este ejemplo lo daba yo cuando estábamos en el retiro, decía, nosotros podemos creer que si vamos al supermercado y abrimos algo y lo comimos adentro, decimos, total, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿o no? Pero el otro lado Dios está... ¿Por qué? Porque el nivel que Dios espera de nosotros es diferente. Dios no quiere gente que en definitiva diga, soy cristiano, pero fuera de la iglesia sus actitudes sean precisamente las que el mundo adopta y acepta. Tú no eres igual que los de afuera, tú eres diferente. O debiese ser diferente. ¿Sí? Debiese ser diferente. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de rectitud delante del Dios de los cielos debe ser diferente. Entonces, yo debo ser una persona que tenga un carácter que sea el carácter de Cristo. ¿Cuántos tienen el carácter de Cristo aquí? ¿Para qué? Pues, ¿para qué?
Porque tener el carácter de Cristo significa que yo lo pongo a Dios el primero en mi vida antes que yo mismo. Que dijo el Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Entonces, cuando Jesús dice eso, la palabra del Señor dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él era el Hijo de Dios, pero estando en la tierra, su obediencia fue tal que Él pudo haber rechazado la cruz, pero no la hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Por obediencia y amor a nosotros. ¿Me sigue? Entonces, ¿Dios qué espera? Dios espera que nosotros estemos a la altura. No está muy convencido, parece. Dios espera que nosotros estemos a la altura de las circunstancias, ¿o no? Amén. Ahí arriba tienen un culto aparte, los tengo agachados, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué dice el 19? Y por la grandeza que le dio, no era 17, creo. 17 le dije. 17. Me equivoqué, perdón. Sí, esa es 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. ¿Alguien tiene una alarma? Ya. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Aquí está hablando de su papá. Dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, se llenó de orgullo, ¿cierto? Y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Para ahí. ¿Qué le dice? No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Fíjese, aquí le está hablando a un hombre que era hijo de otro, que había humillado su corazón delante del Rey de los cielos. Y por lo tanto, él le está explicando, le dice, él recibió de Dios toda esa gloria, hasta cuando él después se humilló, después que el orgullo entró en su corazón. Dice, pero tú, que eres su hijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Qué le está diciendo? Tú conoces la verdad. Tú conoces realmente lo que debías hacer, pero no has humillado tu corazón. Esto es clave, es importante.
¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces Dios nos habla y nos muestra el camino, nos dice lo que debemos hacer y nosotros darle como hacer lo incorrecto de nuevo, ¿o no? Sabemos hacer lo bueno, nos lo dicen una y otra vez. ¿Por qué? Porque escuchamos el ejemplo de nuestro Padre. Pero sin embargo, no humillamos nuestro corazón. ¡Wow! Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando no resulta, estamos de nuevo, Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? Siempre lo mismo, es como un patrón que se repite muchas veces. ¿Por qué? Porque no le damos al Dios de los cielos realmente el lugar que le corresponde en nuestra vida. ¿Me sigue? Entonces, es importante lo que le está diciendo. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabes qué? Muchas veces en nosotros, debiendo tener rectitud como cristianos, no humillamos nuestro corazón en ciertas áreas de nuestra vida porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. ¿A alguien le pasa? ¿Qué es, Willy? No sé. Te tengo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros creemos que podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Total, ahí nadie me ve. Pero no te equivoques, Dios ve en todo lugar. ¿Te fijas? Porque nosotros muchas veces creemos que podemos hacer cosas que son del mundo cuando nadie de la iglesia nos está viendo, cuando el apóstol no está, cuando la profeta no está. Hay chip libre para hacer cualquier cosa. No, porque precisamente cuando no está la gente de la iglesia, cuando no están mis líderes, Dios sí está. Y Él pesa nuestro corazón. Él pesa lo que hay en nuestro corazón. ¿Me sigue? Él pesa lo que hay en nuestro corazón. Y aunque nosotros queramos ocultarnos de Él, Dios está allí para decirnos: no te equivoques, yo te estoy mirando. ¿Me sigue? Sigue, dale. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, le da con todo, ¿no? Le pegas, ¡pah! Porque le hace ver que aún conociendo el camino, conociendo la verdad, Él termina haciendo lo que a Él le parece. Hay gente porfiada, ¿no? Hay gente porfiada. Dios le dice: no lo hagas. Dice: ay, pero si un chiquitito no es. Que no. Un poquito. Que no. Pero, ¿por qué? Porque nuestro corazón sigue estando orientado hacia lo malo. Y cuando el Señor lo que quiere es que nosotros dispongamos nuestro corazón hacia la rectitud. ¿Qué importa si los demás lo hacen? Lo importante es que tú no lo hagas. Porque esa es una excusa que siempre damos. Ay, pero si los otros
todos lo hacen. Y si los otros todos se pierden, entonces te pierdes con ellos. ¿Me sigue? Debemos ser gente recta, que realmente cuando nos miren, cuando nos oigan, puedan decir, wow, es un hijo de Dios. Porque de repente nos oyen aquí en la iglesia súper bien, pero nos oyen afuera y se nos cae la gramática y todas las cosas afuera. Y no puede ser así, porque nuestra boca debe ser de honra para Dios. Entonces no puedes aquí glorificar a Dios y afuera echarle garabatos por el mundo a toda la gente. ¿Me sigue? Porque cuando haces eso, lo que estás haciendo es tener un mal ejemplo de cristiano. ¿Cómo alguien va a poder decir, wow, yo quiero ser como Luis, si Luis no da el ancho cuando sale fuera de la iglesia? ¿Me sigue o no? ¿Cómo puede decir alguien, yo quiero ser como el Brian? Si el Brian cuando sale de la iglesia no da un buen olor. Espiritual me refiero. Bañadito, perfumadito, espiritual, digamos. Ah, usted pensaba que era como olor entre, ¿cómo se llama? Olor a rodilla. No estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que en realidad nosotros debemos ser rectos delante del Señor y no tener cosas que interfieran en nuestra vida. ¿Me sigue? Porque por un lado somos cristianos, pero por otro lado hay cosas que decimos, pero si esto no es tan malo. Aquí venimos y adoramos al Señor, pero después vamos al Netflix y vemos la serie, ¿cuánto se llama esta? ¿Satán? ¿Cuánto se llama esta? Lucifer, ¿sí? La Sara la ve. No, no. Hoy se escucha igual que la Sara. Se escucha igual. ¿Saben por qué se lo digo? Porque hay personas que de repente evalúan y dicen, pero si esto no es tan malo. Pero ¿saben lo que hay detrás? Los mensajes que están detrás de eso, algunos subliminales y otros no tanto, abiertamente malos. Mensajes para que nosotros nos confundamos y empecemos a aceptar las cosas que son del mundo, las creencias del mundo y las apliquemos a nosotros. ¿Me sigue? Yo hace tiempo atrás, yo una vez les hablaba acerca del plan de la ONU, el plan 2030, ¿se acuerdan? Alguna vez se lo dije. Ese plan sigue y se sigue implementando. Y de hecho uno de sus objetivos es que la Iglesia de Cristo se sujete a los poderes políticos. Ese es uno de los objetivos. Y de hecho una de las directrices que ellos dan es que debiese quitarse todos los derechos que tienen las iglesias hasta que realmente se sujeten al poder político y acepten dentro de su doctrina todo lo que la Agenda 2030 está llevando hacia abajo, lo que tiene que ver con ideología de género y todo ese tipo de cosas, que sean aceptadas dentro de la iglesia como algo bueno. ¿Así? Pero no porque políticamente nos digan que nosotros debemos aceptarlo, quiere decir que nosotros vamos a estar de acuerdo. Es diferente. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué nosotros podemos ser radicales si estamos hablando como iglesia? Pero si estamos hablando individualmente, no somos radicales. ¿Me sigue? ¿No debemos ser igual de radicales? Debemos ser radicales. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser gente radical. Debemos ser como las águilas que emprenden el vuelo y miran desde las alturas. Debemos ser gente que tenga el criterio suficiente, pero también la valentía para enfrentar lo que ha de venir. ¿Sí? ¿Me entienden? Amén. Wow. ¿Y qué dice el 24?
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Sí, déjalo ahí. Después me lo... Esto es lo que yo le decía. Fíjese que cuando nosotros vemos lo que la mano escribió, que nadie sabía lo que estaba escrito, decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pero detrás de estas palabras había algo que era terrible para el rey. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Usted piensa que realmente Belsasar estaba pensando que su reino iba a terminar ese día? No, para nada. Porque él se sentía que era el Señor de todo el mundo. Sentía que estaba por sobre todos, hasta hacer esto. Entonces, pero sin embargo, Dios le dice algo que es tremendo. Fíjense, porque Dios le dice, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Ha contado tu reino, o sea, ha contado tu vida. Él no está hablando acerca de la ciudad, le está hablando de su accionar como rey. Dios ha contado tu accionar, o sea, Dios ha evaluado cómo tú has reinado. ¿Sí? Dios ha evaluado cómo tú has reinado y ha decidido ponerle fin a tu reino. Esto es un aviso. Para Dios nosotros debemos ser reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que como reyes nosotros debemos administrar nuestra familia y como sacerdotes debemos guiarlos al Señor. ¿Sí? ¿Sigue ahí? Y Él le dice que Él, el Dios, ha contado tu reino. O sea, Dios siempre lo que está haciendo es evaluando de qué forma tú estás reinando sobre tu casa. ¿Sigue ahí? O sea, Dios está evaluando de qué forma te mueves en tu casa, no aquí. Porque aquí somos todos santos y todos levantamos las manos. Aquí todos lloramos de cuando nos tiramos hasta el piso, pero el tema es cómo reinas en tu casa. ¿Me sigue? Porque de repente cuando estamos en nuestra casa, olvidamos que realmente somos gente santa. Somos gente santa. ¿Qué es ser santo? Es apartado. Ser apartado de lo malo. Ser santo es llevar una vida donde yo decido apartarme de lo malo para servir a Dios. O sea, no vale que yo una vez que salga de aquí llegue a mi casa y en mi casa me transforme en un energúmeno que ande peleando todo el día. O que aquí en la casa de Dios, en la iglesia, me ría con todos y sea el más simpático, pero en mi casa sea un ogro. Porque sería un mentiroso. Sería una persona de doblado ánimo, de dos chapas. No sería realmente una persona auténtica. ¿Me sigue? Porque así como con otros puedo ser una buena persona, si no lo soy primero con mi familia, soy un mal rey, soy una mala reina, soy una mala persona, porque no soy capaz de darle la real importancia primero a los que yo debo cuidar. ¿Me sigue? O sea, mi primer reinado es mi casa.
Si yo no reino bien en mi casa, aunque yo quiera venir a demostrar que aquí soy, wow, el gran hombre de Dios, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque mi esposa y mis hijos son los que deben dar testimonio de quién soy yo. ¿Me sigue? Porque si yo no soy una buena persona en mi casa, entonces mi hijo jamás va a querer ser un ministro como yo. Nunca. Porque para ser como él, mejor no. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si vamos a reinar, reinemos con cuidado y como Dios quiere, porque nuestro reino puede ser contado y de hecho va a ser así. Dios va a contar nuestro reinado. ¿Me sigue? Entonces, ¿estoy realmente siendo un buen rey o una buena reina en mi casa? ¿O no lo estoy siendo? No sé cómo interpretar ese silencio. Y dice entonces, Tequel, pesado ha sido en balanza. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Dios pesa nuestros corazones? ¿Cierto? Dice la Biblia eso. Y aquí precisamente esta escritura le dice, pesado ha sido en balanza. Chanfle. Y ojo que aquí no estamos hablando de kilos, de peso, de gordura, no. Estamos hablando de pesado el corazón. Ha sido pesado, ha sido puesto en balanza. Wow. Ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Si tu corazón es puesto en balanza en este momento, ¿cómo es hallado? O sea, los pomponcitos, los fuegos artificiales, o es hallado falto. Porque nosotros debemos ser una gente, una iglesia radical, donde nosotros digamos, voy a dejar lo malo para enfocarme en el Dios de los cielos. ¿Me sigue? Entonces, yo no puedo ser un día aquí cristiano, tomo y lomo, y al día siguiente borrarme con mis amigos afuera, porque entonces estoy olvidando quién realmente soy. ¿Me sigue? O sea, yo realmente debo tener consecuencia con quien digo ser. No huyas, Anita. Ah. No, Anita tiene que hacer. Tranquilidad. Entonces, debemos ser consecuentes con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Me vamos a entender? Entonces, tu corazón y el mío siempre están siendo puestos en balanza por el Señor para ver realmente cómo está. ¿Está ganando lo bueno o está ganando lo malo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ah? Porque cuando Dios nos pesa, Dios está mirando no solamente lo que hacemos aquí, sino que principalmente lo que hacemos afuera, cuando nadie nos ve. Con esa canción que dice, cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, ¿cierto? Uparsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medios de las persas. En realidad aquí le está hablando acerca de una condena. En realidad esto no fue solamente que el reino hubiese sido dividido. Él se fue de... Él esa misma noche murió. Literal. Esa misma noche murió. En realidad lo murieron, para ser más exacto. Lo murieron, no se murió.
Porque esa misma noche el juicio de Dios vino sobre él. ¿Por qué? Porque esa noche, mientras eso estaba ocurriendo en el salón, esto es un spoiler, ¿eh? Pero esa misma noche, cuando lo que estaba pasando en el salón, entraron los ejércitos secretamente, los enemigos, y tomaron el reino y al rey lo mataron. ¿Me sigue? Les conté la final de la película, pero no importa. Entonces, 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, digamos en este caso, a Daniel, que también es en ese momento el consejero del rey, lo está poniendo en el tercer lugar del reino, le duró el cargo como 15 minutos. Le duró re poco el cargo. Pero bueno. Pero lo importante de esto es que al final lo que Dios nos está mostrando es que Él siempre está pesando nuestro corazón. Que Él siempre está mirando de qué forma nosotros actuamos cuando no estamos aquí. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Así es? Delante cuando pasó, en este caso la Vicky, y ella habló acerca de lo que el Señor le mostraba de la alabanza, alguien podría decir, pero ¿cómo se los van a invitar si como que todavía no están tocando tan bien? Que Dios no está mostrando eso. Dios está mostrando lo que viene después. O sea, el plan que Dios tiene con ellos es tremendo. O sea, Dios va a seguir haciendo cosas tremendas en ellos. ¿Para qué? Para catapultarlos a lo que Él ya visionó que va a pasar. ¿Me sigue? Pero también dijo que va a ser una iglesia mucho más grande, que vamos a tener hasta incluso un segundo piso. Entonces, pero eso, ¿para quién es? Es para los íntegros, que realmente le quieren creer a las promesas de Dios. ¿Me sigue? ¿Está usted ahí? Entonces, las personas que realmente son íntegras delante de Dios, no les importa estar desnudos delante de Dios. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, podemos presentarnos delante de Él, digamos, a cara descubierta, sin ocultar nada. Porque sabemos que Él nos conoce de tal forma y Él puede pesar nuestra vida y decir, wow, andáis bien. O más o menos nomás. ¿Me sigue? Entonces es importante el cambio que nosotros provoquemos en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos habla, nosotros decimos, ay, lo entendí, apóstol, cambia entonces. ¿Me sigue? Porque de nada sirve que nosotros entendamos y después sigamos haciendo lo mismo. Porque quiere decir que en realidad no estamos dispuestos a hacer que el Señor habite en nosotros o ser nosotros cristianos. ¿Qué era ser cristiano? ¿Qué significaba la palabra cristiano? ¿Qué era? Pequeño Cristo. O sea, si yo soy cristiano, yo estoy diciendo yo soy un pequeño Cristo. Y si soy un pequeño Cristo, entonces yo debo reflejar lo que el gran Cristo es. ¿Me sigue? O sea, yo debo cambiar mi vida para honrar al que me llamó primero. ¿Me sigue? Entonces, ¿estás dispuesto a eso? Quizás después de escuchar esta palabra, te has dado cuenta que has estado cayendo en la liviandad espiritual. ¿No? Fui yo no entonces. Quizás te has dado cuenta que has caído en la liviandad espiritual. O sea, tu vida espiritualmente no está muy sólida, que digamos. A lo mejor espiritualmente puede mejorar.
¿Sí? ¿Hay alguien que puede mejorar aquí? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces, más de alguno se podrá hacer la pregunta y era, ¿será que a lo mejor una vez más podría decirle, Señor, yo quiero empezar de nuevo? ¿Será que yo puedo decirle, Señor, ya mira, esta no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta? En realidad ya como que perdí la cuenta de que te digo, Señor, ahora sí que sí. ¿Será que podré? Siempre que yo estoy dispuesto a ir con un corazón sincero delante del Señor, Él está allí dispuesto. ¿Qué dice la Biblia? Si el justo cayere 7 veces, con todo 7 veces lo levantaré. Siempre que el justo esté dispuesto también a humillarse. Me acordé, ayer Mauricio mandó una palabra del ayuno que dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿La vio? ¿O tiene silenciado el chat hasta que Cristo venga? ¿No lo vio? Ya. Entonces, es lo mismo. O sea, nosotros debemos estar dispuestos a humillarnos delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda ser engrandecido en nosotros. No nosotros ser engrandecidos, sino que Él ser engrandecido en nosotros. ¿Me van a entender? O sea, nosotros para que esto ocurra, primero debemos regresar al lugar secreto de nuestra oración. Rebobinamos. Para que esto ocurra, nosotros debemos volver o regresar al lugar secreto de nuestra oración. O sea, ¿por qué? Porque una de las cosas que va a afirmar precisamente nuestra rectitud como cristianos es la oración. Tú no puedes ser un cristiano íntegro y recto si no oras. Si tú no oras, eres un cristiano como un paquete así de cabritas, livianito, que de cualquier cosa se desmaya para allá o para acá. No, el que está orando delante del Señor, entonces tiene raíces fuertes. Es capaz de que venga la tormenta, la tempestad y estar ahí firme. ¿Por qué? Porque está anclado en Cristo. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué más? Aparte de eso, tener la comunión interna con el Señor. ¿Me hago entender? Tener ese tiempo. Y entonces, ¿qué cosas no debemos permitir? Que los hermosos planes que Dios tiene con nosotros se caigan a causa de nosotros mismos. ¿Alguien de aquí salió en la mañana pensando y diciendo, oh, yo creo que me voy a morir luego? No. La verdad que nosotros, salvo que esté una tremenda depresión, normalmente nosotros no pensamos en que mañana nos podemos morir. No pensamos en eso. Sino que planificamos las cosas que vienen a futuro y pensamos en hacer esto, en hacer lo otro y bla, bla, bla. Pero tengo una cosa, y si Dios hubiese pesado tu corazón y hubiese dicho, hasta aquí nomás llegaste. Porque lo que nosotros no confesamos muchas veces es mucho más grave de lo que se ve. Porque a veces da para hablar de lo que el hermano o la hermana hace porque es visible. ¡Oh, pecador! Yo lo veo. Pero muchas veces el que está diciendo, oh, pecador, lo veo, oculta algo más grande dentro de su corazón. Y cuando Dios pesa, muchas veces pesa más firmemente al que oculta que al que muestra.
¿Se entendió eso? Porque el pecado oculto muchas veces es más horrible que el visible. ¿Está por ahí? Entonces, ¿Dios qué quiere? Que nosotros seamos capaces de tener una vida en rectitud. Si nosotros tenemos una vida en rectitud, entonces vamos a poder ser ejemplo para otros y otros van a querer ser como nosotros. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, si la pestañita tiene una vida en rectitud, entonces otra va a llegar y va a decir, yo quiero ser como ella. ¿O no? A Javi. ¿Sí o no, Javi? Dice uno. Sí, más o menos, ¿no? Allá. Es que dijiste con la boca al estómago, si ni los labios se movieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros somos capaces de realmente de mostrar algo diferente, la gente va a decir, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque me gustaría que realmente Dios habitara en mí de esa forma. Me gustaría tocar el piano como el Lalo lo hace. Me gustaría tocar el bajo como el Mauri lo hace, o cantar como el otro Mauri, o el Marco, no sé, o las chicas que están acá. Bueno, a veces están aquí. Ah, sí, también, pues, tocar la batería como dice, el Leo me dice, ¿y yo? Sí, tocar batería como el Leo también. ¿Me hago entender? Nosotros cuando estamos en la iglesia a veces tenemos referentes y decimos, me gustaría enseñar como enseña la hermana Mirla, ¿o no? ¿Ah? Sí, pues uno tiene referentes. ¿Por qué uno dice, me gustaría ser como tal o tal persona? ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Yo te aseguro que eso no va a hacer que un día tú vengas aquí adelante y pase la hermana Mirla y te ponga las manos y tú vas a decir, wow, ahora conozco todos los capítulos de la Biblia, eso es lo que hacía Daniel, ahora entiendo lo que hacía Moisés. No, son horas de estudio, horas y horas de estudio, horas que podían ser para su familia, horas que podían ser para relajarse, pero sin embargo está orando con su Biblia y un cuaderno al computador y horas tratando de entender cómo miércoles que se dividieron los dos reinos y de qué tiempo estamos hablando y todo eso. O sea, son horas en la presencia del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, hay personas que dicen, wow, me gustaría ser como el que toca el bajo, pero tú no sabes que cuando empiezan a tocar se le rompen todos los dedos. Se rompen, literalmente se rompen. Porque la vibración hace que te salgan ampollas en los dedos, se te rompen y después se vuelve a romper y así hasta cuando realmente se te produce una callosidad en los dedos. Y después tú tocas la cuerda y suena, pero para llegar a eso tuviste que vivir un proceso. No es automático. No es que alguien te ponga la mano encima y saliste, ¡ay, ahora sí! Tum, 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 tum. No, no es así. No funciona así. ¿Me hago entender? Entonces, para que Dios pueda obrar en nosotros, debemos actuar en rectitud, pero también tenemos que nosotros trabajar por lo que queremos. ¿Usted cree que yo me paro aquí de la nada y empiezo a hablarle? Son horas también que he estudiado y estudiado y estudiado. Porque es la forma en que nosotros aprendemos a conocer el corazón de Dios. ¿Me sigue? O sea, ¿quiere usted el día de mañana predicar como su apóstol o como el hermano X? Estudie. Estudie. Ore. Busque de Dios. Y entonces el Señor le va a dar, entonces allí incluso su propio estilo. Y usted va a predicar y a ministrar como Dios ponga su corazón.
¿Me siguen? Pero para eso debemos actuar en rectitud. ¿Estamos? ¿Dice amén? Muy bien. Pónganse en pie, por favor. Suban nomás los hermanos adoradores. Suban nomás. Si tú quieres cambiar al mundo, cambia tú primero. ¿Sí? Si tú quieres cambiar a tu familia, cambia tú primero. Si tú quieres cambiar a tu entorno donde vives, cambia tú primero. Si quieres un día predicarle a muchas personas, predícale primero a los pocos que están a tu alrededor. Si tú quieres un día impactar a mucha gente, deja que Dios te impacte primero a ti. Amén. Si Dios te impacta y cambias, entonces todo es diferente. ¿Sabes? Nuestra vida está solamente a un par de decisiones de llegar a ser lo que Dios quiere, de ti o de mí. A veces sentimos que es tan difícil que nosotros podamos llegar a ser como el hermano tanto o la hermana tanto. Pero ¿sabe de qué depende? De tu decisión. De tu decisión. No dejarnos llevar por la ira, por el enojo, no dejarnos llevar por los cagüines, no dejarnos llevar por la mentira, no dejarnos llevar por lo que daña nuestro ser. Y realmente convertirnos en gente que esté dispuesta a que Cristo more en nosotros. Si aprendiste esto, cambia. No te quedes siendo la misma de siempre. No te quedes siendo el mismo de siempre. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere provocar un cambio tan profundo en ti, que después eso va a hacer que todo a tu alrededor empiece a cambiar. ¿Va a ser fácil? No, te lo aseguro, no va a ser fácil. Porque se van a reír de ti, van a burlar de ti, no te van a creer, decir, ahora la santa. No. Va a ser difícil. Porque el mundo no nos hace las cosas fáciles. Va a ser difícil. Pero digo una cosa, la recompensa es mucho mayor. Porque Dios te va a levantar y Dios te va a hacer realmente que tú estés por sobre lo que tu familia ha alcanzado. Si tú pones al Señor como primero en tu vida, Él va a sacarte brillo y te va a poner en lugares de honra. No vas a ser nunca más la misma, porque Dios tiene un plan contigo. Tengo una cosa, cuando Dios tiene planes con nosotros, aún lo que nos parece más absurdo, Dios hace que tenga sentido. Porque Dios hace que tenga sentido porque Él nos llamó. Aunque a nosotros nos parezca que no es así, pero Él nos llama. Él cambia nuestra mentalidad, cambia nuestras creencias, cambia lo que nosotros incluso manejamos desde pequeños diciendo, esto es. Pero Dios te cambia. ¿Sabes por qué? Porque su plan es mejor que el nuestro. Dios tiene un plan en nuestra vida. Un plan de minutos como ese no, otro plan. Porque Dios tiene un plan para nosotros. ¿Van a entender?
Pero Dios también quiere algo de nosotros. Dios quiere que nuestra vida sea diferente. No solo que estés aquí, sino que seas diferente. Que seas diferente. No basta solamente con estar. Dios demanda más. Dios demanda más. Y Dios te lo va a cobrar. Dios demanda más. ¿Sabes qué? Dios está en nosotros produciendo el querer como el hacer. Pero cuando Dios pone el querer, muchas veces nosotros no nos negamos al hacer. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es permisiva. Dios tiene una voluntad soberana, que en algún momento las cosas tienen que enrilarse a lo que Él quiere. Pero la permisiva hace que nosotros a veces nos queramos salir para allá o para acá. Y no, porque ni por más que queramos salirnos para allá o para acá, Dios nos toma y nos dice, no, es aquí donde quiero que estés. ¿Así? Entonces, ¿cuándo se entienden hoy que Dios está demandando más de nosotros? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando entendemos eso, empezamos a irradiar algo diferente. Amén. Amén. Entonces, hagamos las cosas diferentes. Hagamos lo que nunca hemos hecho para ver lo que nunca hemos visto. ¿Estás dispuesto? Amén. Díselo ahí al Señor, levanta tus manos allí y empieza a adorarle.